Santiago marca esto, que el tiempo es corto y lo relaciona con nuestra vida. Y Apocalipsis 12:12 dice: queda poco tiempo y poco tiempo antes de que, ¿qué cosa? De que llegue a su fin. Y Satanás está airado, está enojado. ¿Por qué? Porque todas las veces ha perdido. Perdió con Jesucristo. Cuando Jesús fue clavado en la cruz, Satanás fue derrotado. Y ahora Satanás dice: no me voy a quedar así. Yo tengo que ganar la batalla en la tierra. Y ha bajado con gran ira para destruirte a ti y destruirme a mí. Nuevamente hago esta pregunta: ¿será que le estamos permitiendo a Satanás que poco a poco nos destruya? Ahorita vamos a ver esos puntos. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, dice el mismo apóstol Pedro: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Está usando la palabra óligos. ¿Qué quiere decir Pedro? Que en ese corto tiempo que tenemos, nuestra fe tiene que crecer, nuestra vida tiene que ser perfeccionada. Necesitamos crecer espiritualmente, estar firmes, porque lo que viene, hermanos, ¿qué cosa? Estará difícil. Estará muy duro, y por eso Pedro dice: ese poco de tiempo, que el Señor te establezca, te fortalezca, te afirme para poder soportar, ¿qué cosa? Lo que viene. Usted habrá escuchado acerca del reloj del Apocalipsis. ¿Lo ha escuchado? El reloj del Apocalipsis, o el reloj del juicio final, es un símbolo de lo que hicieron, ¿verdad?, los ingenieros atómicos, poniendo como ejemplo todos los sucesos que están pasando, y de acuerdo a cómo se está llevando a cabo, ellos giran el reloj unos segundos para la medianoche, significando que cuando llegue a la medianoche, de acuerdo a lo que dicen ellos, viene una destrucción completa sobre el mundo. Ahora, la Biblia dice, hermanos, que sí viene una destrucción para este mundo. Pero antes de esa destrucción, Dios quiere sellar ¿a quiénes? A su pueblo. Dios quiere sellar a su iglesia. Ahora, ¿a qué se refiere cuando hablamos del reloj del Apocalipsis, de lo que dicen los científicos, verdad? ¿A qué se refiere? ¿Saben ustedes que en el 2024 se recorrió unos segundos más? Y está más cerca, según ellos, del fin de ¿qué cosa? Del mundo. En esta imagen usted puede notar que en el 2023 se recorrió y está a 90 segundos de la medianoche. ¿Por qué lo recorrieron? Por todo lo que estaba pasando, la guerra de Ucrania, guerra de Israel. Todas esas guerras y todos los desastres naturales que ha habido alrededor son señalamientos para que ellos puedan recorrer, aunque algunas veces en la historia se ha retrasado unos segundos cuando aparentemente hay paz. Pero en estos últimos tiempos no se ha retrasado, se ha adelantado. Es interesante notar, porque si lo relacionamos con lo que dice la escritora, dice que los estadistas, los grandes científicos, saben que algo grande está por venir. Aunque no saben en su perfección qué es lo que viene, pero nosotros como pueblo sabemos que viene lo que es, ¿qué cosa? El dominio, el control mundial de todo. Y los científicos relacionan no solo la destrucción, pero no relacionan que en este mundo va a haber alguien que va a gobernar todo el hemisferio, todo el planeta Tierra. Y todo eso nosotros lo sabemos.
Pero en ese corto tiempo que tenemos, ¿qué estamos haciendo? Gloria a Dios. ¿Será que estaremos preparándonos para encontrarnos con el Señor? ¿O será que seguimos vacilando? ¿Será que seguimos titubeando, dudando? Eso es importante, hermano. Es importante que reaccionemos antes de que sea, ¿qué cosa? Demasiado tarde. Uno de los constructores de ese reloj fue Oppenheimer, el que diseñó lo que eran las bombas atómicas. Y también este hombre Einstein, un científico muy conocido. Y eso lo pusieron para dar más o menos qué tanto tiempo le queda a la Tierra antes de que sea exterminado, antes de que nosotros mismos, según ellos, nos destruyamos. ¿Qué es el reloj del Apocalipsis? El reloj del Apocalipsis fue creado en 1947 como un sistema de medición simbólica y se marcó en un hito crítico, ya que se sitúa a 90 segundos del fin del mundo en el año 2023 por todos los caos que están y que han pasado y que están pasando. Así que, hermanos, la gente sabe que tarde o temprano este mundo va a llegar a su destrucción, pero lo que ellos no entienden es de que hay esperanza. Y la esperanza tiene nombre, y la esperanza es Cristo Jesús. Así que hay oportunidad, pero antes de que eso suceda, antes de que la destrucción venga, antes de que se cierre la gracia, Dios va a llamar a todos. Dios va a mostrar su gracia, Dios va a mostrar su amor, su misericordia. El mensaje va a ser, ¿qué cosa? Expandido por todos lados. Y una vez que todos conozcan, entonces, ¿qué dice la Biblia? Vendrá el fin. Así que vemos entonces que la agregación fue en 1947. La invasión de Ucrania, la guerra de Israel y Gaza y las políticas internacionales de China, Rusia y Estados Unidos que han fomentado la dependencia y la compra de armas nucleares en todo el mundo son los pretextos que han contribuido a estar a solo minutos y medio del llamado juicio final. Las crisis nucleares continuarán agravándose mientras las potencias militares cuentan con bombas preparadas para lanzarse entre países como Irán, Corea, Pakistán, y la lista sigue. Hermanos, estamos prácticamente en un tiempo difícil, en un tiempo muy complicado, en un corto tiempo muy difícil, hermanos, y por eso Dios nos llama la atención para que nosotros comprendamos qué es lo que Dios quiere en este poquito tiempo que tenemos. De acuerdo a la Biblia, ¿qué nos enseña la Biblia en cuanto al tiempo? Vayamos al libro de Salmo. Salmo 90, verso 11 y verso 3. Salmo 90, 11 y 13. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo, ¿a qué cosa? A contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué nos está diciendo aquí el salmista? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Quiere decir que en ese corto tiempo que tenemos, nuestro enfoque debe ser acercarnos a Dios para que Él nos enseñe a cómo
utilizar nuestro tiempo, porque el tiempo, ¿qué cosa es? Corto. Enséñanos a contar nuestros días, nuestro tiempo, porque el corto tiempo que tenemos, vamos a notar que lo estamos desperdiciando. El tiempo corto que tenemos, de acuerdo a la Biblia, el espíritu de profecía, dice que nosotros lo estamos desperdiciando. Ahora, si nosotros notamos, dice la Biblia, que traigamos al corazón sabiduría, entra con lo que dice a contar nuestros días y después utiliza el salmista para que traigamos al corazón sabiduría. La Biblia dice que el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor a Dios. Quiere decir entonces que esto está relacionado con el mensaje del primer ángel, ¿sí o no? El primer ángel dice: temed a Dios, ¿qué cosa? Y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Ahora, noten que usa la expresión hora. ¿Qué cosa es eso? Es de tiempo. Quiere decir entonces que en ese corto tiempo que tenemos, se va disminuyendo cada vez más, y por eso en Apocalipsis 14, verso 6, se le aplica la expresión hora. La hora ha llegado. Entramos en el juicio. Y después dice que vamos a entrar al juicio ¿de qué? De los vivos. La pregunta es: ¿estaremos preparados para pasar ante el juicio cuando los libros se abren? Cuando nuestros nombres aparezcan. Como dice el apóstol Pablo, que todos compareceremos ante el tribunal ¿de quién? De Cristo. ¿A través de cuál? De los libros que se abren, de acuerdo a Daniel 7. Entonces, todo esto debemos de comprenderlo. Vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 13, verso 11 y verso 12. Ahora noten lo que Pablo va a usar aquí. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada. Noten lo que dice Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, usa la palabra que utiliza Apocalipsis 12, verso 12, pero utiliza aquí la palabra kairos. Y esa palabra kairos tiene que ver no con un tiempo en general, sino con un tiempo específico que está hablando Pablo. Está hablando de un tiempo de calamidad, de situaciones complicadas, donde la noche está avanzada, donde Satanás está completamente ahora dominando prácticamente la oscuridad. Y dice Pablo: ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, el mundo está, ¿qué cosa? En oscuridad, el mundo está en tinieblas, y en ese momento, en ese corto tiempo, la iglesia tiene, ¿qué cosa? Que brillar. La iglesia tiene que brillar, pero dice, y se acerca el día. ¿El día de qué? Cuando se cierre la gracia, y cuando caigan las plagas, y cuando venga ¿quién? Jesucristo. Así que todo esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, esa misma expresión, armas de la luz, es lo que utiliza Pablo cuando habla acerca de las armas, cuando nosotros estamos luchando ¿con quién? Con Satanás. Ponte toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, hermanos, está relacionado con lo que dice Pablo, las armas de la luz, porque para que nosotros nos vistamos de las armas de la luz y de la armadura de Dios, usted y yo tenemos que estar ¿con quién? Con Dios.
Ahora bien, el apóstol Pablo dice: la noche está avanzada. Está diciendo que los demonios están dominando gran parte del mundo. Eso está en relación con lo que dice Apocalipsis 16. Cuando dice que de la boca del dragón salieron, ¿qué cosa? 3 espíritus inmundos a manera de ranas, y han ido por toda la tierra para engañar, ¿qué cosa? Al mundo. Quiere decir que el mundo está en una completa oscuridad. Hay una crisis religiosa, hermanos. Hay un engaño religioso en este mundo. Está en oscuridad completamente. Y ese corto tiempo que queda, Satanás lo está aprovechando para cubrir el mundo de tinieblas, para que la gente no sepa, para que la gente se pierda. Pero no solamente enfoca su guerra contra lo de afuera, sino la guerra más fiera y más dura es contra usted y es contra mí. Es la guerra. Es, hermanos, una batalla tremenda que hoy nosotros ni siquiera vemos. Pero dice el espíritu de profecía que hay una guerra terrible que si nuestros ojos pudieran ver, no pudiéramos soportar la gran, terrible guerra que está sucediendo a nuestro alrededor. Una batalla tremenda que hoy nosotros ni siquiera vemos. Pero dice el espíritu de profecía que hay una guerra terrible que si nuestros ojos pudieran ver, no pudiéramos soportar la gran, terrible guerra que está sucediendo a nuestro alrededor. Un libro llamado, que escribió un ex jesuita o jesuita más bien. Ese hombre escribió un libro que se titula Las llaves de esta sangre. Y ese libro menciona claramente que hay una lucha por el control del mundo. Y Pablo lo relaciona a esto, que el mundo está en tinieblas, pero aquí está involucrado lo que es la religión, lo que es la política, lo que es todo, es un control total. Y este hombre llamado Malachi Martin, jesuita de la Iglesia Católica, lo escribió y dice que hay una guerra por el dominio del mundo. Y solamente va a dominar ¿quién? Uno. Este hombre dice que son 3 que se están disputando ¿qué cosa? El terreno del dominio mundial. Estados Unidos, Rusia, el Vaticano. Pero al final de cuentas sabemos quién va a dominar. Ahora, si nosotros vemos este punto, le hicieron una pregunta a Malachi Martin. Y fíjense lo que responde. Pregunta: ¿cuál es la posición del Papa en todo este nuevo orden mundial? ¿Se considera como un ministro de moralidad? Dijo Malachi Martin. Él sabe que es la luz conductora. En esta fórmula que implica la estructura económica mundial, la uniformidad religiosa y moral entre toda la humanidad, esto desembocará en un sistema de gobierno mundial. Ahora ustedes entienden por qué Pablo dice que la noche está avanzada en Romanos 13, 11 en adelante. Si ustedes miran el contexto en Romanos 13, Pablo está hablando acerca de que Dios le dio ¿a quién? También poder, al poder civil para gobernar. O sea, Dios le dio también el poder. Pero cuando Pablo aplica esto, vamos a notar que la religión y el Estado dice que ¿qué cosa? Se unirán. Eso es lo que está interpretando Pablo cuando dice la noche está avanzada, porque Pablo aplica a lo espiritual, pero también lo aplica a lo literal.
Entonces es importante esto, porque de acuerdo a esto dice que el Vaticano o el Papa dice que es la luz conductora. Pregunto, ¿ustedes creen que sí estamos en un mundo de tinieblas? Sí, hermanos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo estamos utilizando el tiempo corto que nos queda? Sabemos entonces que las iglesias del mundo se están uniendo, eso usted lo sabe. Se están uniendo en puntos comunes de doctrina, usted lo sabe. Se va a unir la política y el Estado, pues ya prácticamente se están uniendo y hay mucho avance en eso. Usted lo sabe. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros en lo personal con nuestra vida espiritual? Porque el tiempo es corto. Y el tiempo, de acuerdo a la Biblia y de acuerdo a la definición del tiempo, el tiempo ya no regresa. El tiempo ya no vuelve, hermano. Lo que hiciste, hiciste, y lo que no hiciste. No es como el dinero que va y qué cosa y viene. Trabajas, inviertes, el dinero regresa. Pero el tiempo ya no. Ahora, de acuerdo a este libro, vamos a notar quién será el líder mundial. Pregunta, ¿el Papa cree que este es su destino? Sí, él cree que es el elegido para guiar al mundo hacia un nuevo orden mundial y establecer un sistema de gobierno mundial, un sistema político y a la vez un sistema religioso. Y como usted sabe también, que los Estados Unidos corren un papel preponderante en la historia o en la profecía, es la segunda bestia. Pero cuando nosotros vemos esa relación, cómo se está tan metida la política con la religión ya, nos damos cuenta de lo que dijo Pablo, que la noche ya está muy avanzada. Y las cosas se están llevando a cabo tras los telones, porque el espíritu de profecía dice que cuando venga lo que viene, cuando se haga una ley, va a ser una sorpresa avasalladora. Va a ser una sorpresa, ¿por qué? Porque se está fraguando todo por detrás. Se está preparando todo lo que se tiene que hacer para que eso se lleve a cabo. Vemos que la política, hermanos, y la religión están trabajando en común acuerdo prácticamente. Ustedes recordarán a Henry Kissinger, un hombre que fue secretario de los Estados Unidos del 20 de enero de 1969 al 1975. Este hombre, hermanos, fue un secretario de los Estados Unidos. Pero este hombre es, o era, porque ya pasó el descanso, judío y sionista. Ahora, nosotros sabemos que el sionismo no es que adoran realmente a Dios. Es una política de supremacía. Es una política de control. Es una política, hermanos, de control global. Pero Henry Kissinger, hermanos, de acuerdo a la historia, fíjense lo que dijo él. Si mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial, pero será un mundo mucho mejor para los que sobrevivan. Ahora, es interesante notar claramente que la profecía no miente, las escrituras no mienten, Jesús no miente, porque vemos en la época del presidente Richard Nixon, le dio la medalla de la paz. Pero es interesante notar porque Henry Kissinger fue el que diseñó toda
lo que era para que Estados Unidos fuera a la guerra en Vietnam. 4 millones de personas murieron, pero de acuerdo a la historia, el presidente le dio la medalla de la paz. Vemos entonces que la oscuridad, el avance de todo esto, hermanos, Pablo lo está presentando de una manera tal para que nosotros como cristianos pongamos atención y nos afirmemos, como dice Primera de Pedro, nos establezcamos, nos afirmemos, porque el tiempo es corto. Ahora, usted dirá, o muchos piensan, que el nuevo gobierno va a mejorar las cosas. Pero lamento decirles, hermanos, que este nuevo gobierno está metido también dentro del sistema. Está metido también, hermanos, en lo que es la mugre de lo que es, hermano. La mugre, la oscuridad, todo eso. ¿Por qué? ¿Saben ustedes, hermanos, que la presidencia de Donald Trump ya estaba planeada? 2016 cuando agarra, pero 2024 también ya estaba dentro del plan. Ya estaba dentro del plan. Ahora, ¿por qué sucede esto, hermano? Los jesuitas trabajan de esa manera. Trabajan por un lado con la derecha, por otro lado con la izquierda. Confunden. Si este lado está disminuyendo, la gente se va a ir por el otro. Así que ellos trabajan por ambos lados. Eso es uno de los principios de lo que es la guerra, de lo que es la estrategia que diseñó uno de los hombres más importantes de la historia en estrategia militar, Sun Tzu. Ese hombre fue uno de los más grandes de la historia en diseñar guerras, estrategias. Y una de esas estrategias es jugar con ambos bandos. Pero el mismo, o como dice ese principio, todos los caminos van ¿a dónde? A Roma. O sea que Donald Trump, hermanos, está también dentro del sistema. No se dejen engañar, porque así funciona esto. Uno de los métodos de los jesuitas es que ponen a un villano, ponen a alguien aparentemente bueno, pero están jugando para el mismo lado. Eso es así. Aquí tengo un video de cómo se muestra, ¿verdad? Yo sé que no se va a escuchar el sonido, pero si ustedes notan, aquí aparece, ya antes, ya habían sacado, ¿verdad? Cuando Donald Trump ganó en el 2016, en el 2024 iba a volver. ¿Sí? Bueno. I'm right behind him. I'm not supposed to stare at it directly, but I can't help it. If I touch it, will it heal my baldness? Ah, it's so wispy. It's a gravity-defying cone. It's a gravity-defying cone. It's a gravity-defying cone. It's a gravity-defying cone. ¿Cómo ven, hermanos? Eso está dentro de lo que es el sistema. Por eso, lo que dice Pablo, hermanos,
Estamos en un tiempo complicado, en una era de tinieblas. Ahora, cuando nosotros vamos a la revista Economist, el mundo por delante del 2025, y vamos a notar que en el centro está el ahora presidente Donald Trump. O sea, lo ponen en el centro y aquí vemos todo el plan que según ellos tienen. Y no voy a tomar tiempo en explicar todo esto, pero ustedes entienden el punto de que el nuevo gobierno también está dentro del sistema. En el año 2023, en julio, dice la revista Economist, preparando el camino. Finalmente en el 2024 toma y gana la presidencia. Ahora bien, como saben ustedes, el nuevo orden mundial está siendo preparado. Pero si ustedes ven esta revista Economist, van a notar que Donald Trump se tapa lo que es el ojo derecho. Y esa enseñanza de taparse el ojo derecho viene de mucho tiempo atrás. Isis Horus Cetis. Según de acuerdo a la historia, hubo una guerra y uno de ellos perdió un ojo y ese ojo era el derecho. Y por eso el enfoque que toma el nuevo orden mundial es, ¿qué cosa? Un ojo que todo lo ve, pero nosotros sabemos que ese ojo es ¿quién? Satanás. El que va a dominar ¿qué cosa? Todo el sistema. Y si ustedes notan, Donald Trump también se tapa lo que es un ojo. Todo eso tiene símbolos, hermanos. Todo tiene símbolos. Ahora, ustedes saben ya que hay un proyecto 2025. Sabemos que Donald Trump ganó la presidencia porque muchos cristianos, ¿qué cosa? Iglesias lo apoyaron. La gran mayoría de las iglesias lo apoyaron. Y todo esto se está poniendo cada vez más, cada vez se acerca más lo que es una unión total de iglesia y Estado, y cuando eso suceda, de acuerdo a la Biblia y el Espíritu de profecía, ¿qué cosa viene? La imagen, se hace una imagen de Estados Unidos, ¿qué cosa? De la bestia. En el año 24, el sábado 22 de junio, se sacó una publicación donde Donald Trump dijo, apoya a Trump los 10 mandamientos en las escuelas. Y el exmandatario imploró a los cristianos evangélicos que voten en noviembre, o sea, las elecciones que iban a venir, pero el enfoque está mucho con la religión. Y nosotros vemos que la religión va a preponderar de acuerdo a lo que dijo Malachi Martin. Y Malachi Martin dijo que según el Papa, él es el conductor de la luz. Pero Estados Unidos, de acuerdo a la Biblia, se va a hacer una imagen ¿de quién? De la primera bestia. Entonces nosotros vemos todos esos puntos. Vemos también el eslogan de hoy: fe y ¿qué más? Y libertad. Pero lo que realmente viene es que la libertad se va a acabar. Por eso el corto tiempo que nos queda, hermanos, Pablo lo enfatiza, que la noche está avanzada. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros con ese corto tiempo que tenemos? En el mismo libro que presentó Malachi Martin, vamos a notar en las llaves de esta sangre lo que él dijo en cuanto al nuevo orden mundial. Noten, de buena gana o no, preparados o no, estamos involucrados en una triple competencia global intensa, sin reglas que la limiten. Sin embargo, la mayoría de nosotros no somos competidores, somos las apuestas, porque lo que está en competencia, ¿qué cosa es? ¿Quién establecerá el primer sistema mundial de gobierno
que ha existido jamás en la sociedad de las naciones. Se trata de quien poseerá y ejercerá el doble poder de la autoridad y el control sobre cada uno de nosotros como individuo y sobre todos nosotros juntos como una comunidad. Sobre la totalidad de aquel entonces eran unos 6,000 millones de personas. Ahora, ¿cuántos somos? 8,000 aproximadamente de personas. Así que, vemos entonces a lo que dice Pablo, que la noche está avanzando. Y por eso dice Pablo, dejemos pues, ¿qué cosa? Las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Y Pablo da cuáles son esas armas de la luz. Efesios capítulo 6. Sigue diciendo este libro: nuestras familias y nuestros trabajos, nuestro comercio y nuestro dinero, nuestros sistemas educativos y nuestras religiones y nuestras culturas, hasta los símbolos de nuestra identidad nacional, que la mayoría de nosotros siempre hemos dado por descontados, todo habrá sido poderosa y radicalmente alterado para siempre. Nadie puede quedar exceptuado de sus efectos. Ningún sector de nuestras vidas permanecerá, ¿qué cosa? Intacto. Usted conoce eso. Pero ahora, vayamos a un texto que nos habla de las Sagradas Escrituras. Vayamos al libro de Mateo. Mateo capítulo 16. Verso 1 y verso 3. Noten ahora que vinieron los fariseos y escribas a preguntarle a Cristo algo, que le mostrara una señal. Pero ahora notemos, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Jesús les dice: hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis, ¿qué cosa? Discernir. Ahora, ¿por qué le dijo eso? ¿Por qué los fariseos preguntaron eso? Ellos sabían bien, por ejemplo, las señales cuando iba a llover. Sin embargo, cuando se habla acerca de los tiempos, hablando de la preparación espiritual, hablando acerca de los tiempos finales, ellos no podían discernir. ¿Por qué? Porque Satanás los había, ¿qué cosa? Cegado. Pregunta: ¿fueron cegados para no entender que Jesús venía y se hizo hombre? No entendían, hermanos. Habían leído, pero no entendían. Y cuando vino Jesús, cuando se encarnó, dice que no lo reconocieron. Juan capítulo 1 dice claramente: a los suyos vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. ¿Por qué? Porque su mente, ellos se habían dejado cegar. ¿Por quién? Por Satanás. Quiere decir que en nuestros tiempos, en ese corto tiempo que nos queda, Satanás también va a hacer lo mismo con nosotros. Va a querer acabarnos, va a querer que nuestra mente no discierna los tiempos en que vivimos y podemos decir: oh, falta todavía, oh, sí, esto siempre se ha dicho, oh, esto sí, siempre ha pasado, guerras, terremotos, todo eso ha pasado, pero no viene el Señor. Y la mente se va, ¿qué cosa? Haciéndose más dura a las cosas de Dios. Se va haciendo poco a poco más incrédulo a las cosas de Dios. Y finalmente, cuando el tiempo se acabe,
muchos se van a dar cuenta cuando ya qué cosa estén fuera. Eso es lo que pasó con los antediluvianos, ¿recuerdan ustedes? Ellos se dieron cuenta que ya estaban perdidos cuando ¿qué? Comenzó a caer ¿qué? El agua. De la misma manera, como dice la Biblia, así como fue en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Muchos estarán comiendo, dándose en casamiento, trabajando, etc. Y no entendieron, y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no se crean que está hablando solamente de los impíos. Está hablando también de aquellos que conocieron ¿qué cosa? La verdad. ¿Por qué? Porque en el tiempo cuando Noé estaba trabajando, muchos creyentes lo ayudaron a crear el barco. Pero cuando en uno de esos tiempos se fueron yendo, se fueron perdiendo entre los impíos y también perecieron. Es increíble, hermanos, pero eso es lo que pasó. Vayamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 19, verso 41 y verso 44. Aquí nos habla acerca de la destrucción de Jerusalén. Y ahora noten un punto importante que va a hacer Cristo aquí. Aquí vemos que la iglesia o el pueblo judío, ¿qué cosa? No conoció el tiempo de su visitación. Rechazaron al Señor Jesucristo. Tuvieron un tiempo, como usted recordará, el pueblo como nación judía, de acuerdo a Daniel capítulo 9, las 70 semanas tuvo 490 años prácticamente de gracia como nación y lo rechazaron. Rechazaron a Jesús. Jesús se apareció en la ciudad, miró todo lo que iba a pasar. Dice, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Pregunto, ¿tuvieron un tiempo, sí o no? ¿Lo desperdiciaron? Nosotros tenemos un tiempo. ¿Será que lo estamos desperdiciando también? Y fíjense acá. Noten esto, porque cada palabra que dice Jesús tiene símbolos, hermano. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. ¿Qué significa? De acuerdo a Isaías, ¿qué significa el vallado? Dios les dio la ley para que fueran protegidos. Y cuando nosotros vemos acá, de acuerdo a Lucas, en el periodo del fin de lo que fue como nación judía, hermanos, notamos que vinieron los romanos y dice que los rodearon y les impusieron sus leyes romanas. Quiere decir entonces que viene una ley, ¿qué cosa? Romana, que nos ¿qué? Que nos va a oprimir, que no nos va a dejar adorar a Dios como se debe. Todos estos puntos son importantes. ¿Y por qué? El pueblo rechazó a Cristo. Y nosotros podemos estar desechando a Cristo por la manera en que nosotros vivimos. Usted puede decir: yo soy adventista, pero de acuerdo a cómo usted viva, si vive en desobediencia, está rechazando a Cristo. Marcos capítulo 13, 32 y 37. Aquí nos habla acerca, ¿verdad?, de la parábola. Aquí vemos nosotros hablando acerca de la venida de Jesús, aunque la realidad se está refiriendo al cierre del tiempo de gracia. Pero noten lo que dice acá. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, hablando de la segunda venida de Cristo. Verso 33.
mirad, velad y orad, porque no sabéis cuánto será el tiempo. ¿De qué tiempo está hablando? ¿Mandé? Del tiempo de gracia. No está hablando del tiempo en sí de la segunda venida, está hablando del tiempo que queda de gracia. Por eso la escritora en muchos de sus pasajes y sus escritos dice, faltan pocos días para el cierre de la gracia. Hay poco tiempo de gracia. Los últimos días de gracia, toda esa expresión lo tenemos aquí, hermanos, y lo enfoca en cuanto al tiempo. Y aquí dice, porque mirad, velad y orad, porque no sabéis cuánto será el tiempo. La escritora dice que nosotros no sabemos el tiempo cuando la gracia se va a cerrar. Pero ahora, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Ahora, esto se enfoca con lo que dice Pablo. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque está más cerca, ¿qué cosa? Nuestra redención, que cuando creímos. La noche está avanzada. El tiempo es corto, y dice acá que ese tiempo corto que tenemos, no debemos de estar durmiendo en el sentido espiritual. ¿Creen ustedes que estamos durmiendo espiritualmente? ¿Ustedes creen? Muchos de nosotros estaremos durmiendo espiritualmente. Ahora, noten ahora lo que dice Lucas 21:8. Vayan al libro de Lucas 21:8. Él entonces dijo, hablando de los engaños, de guerras, rumores de guerras, falsos cristos, Jesús dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Eso no aparece en el libro de Mateo cuando habla eso. Lucas lo añade y dice, el tiempo está cerca, hablando del contexto de las señales, dice, el tiempo está cerca, y Apocalipsis dice, el tiempo de la venida de Jesús está a las mismas puertas. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos la importancia que le está dando Jesús al tiempo, porque el tiempo es corto, y por eso dice, no seáis engañados. Y por eso Mateo 24, Jesús presenta la importancia de no ser engañados. Mateo 24, verso 4 dice, no seáis engañados, porque vendrán muchos falsos cristos. En el verso 12 dice, vendrán muchos falsos cristos y no sean engañados. Que nadie os engañe. Jesús le pone un énfasis al engaño, hermanos. ¿Y por qué? Porque Satanás, como dije, va a usar todo su engaño, todas sus estratagemas para engañar a quienes, al pueblo de Dios. Mateo 24 dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos y a muchos engañarán, e inclusive a quienes, a los escogidos. Noten cómo va aumentando el engaño. El engaño va aumentando, hermanos. Pero ahora notemos algo. Y usted dirá, bueno, el tiempo es importante. La Biblia dice que el tiempo es muy importante. Pero la Biblia también nos dice que todo tiene su tiempo. Tiempo para hacer, tiempo para trabajar, tiempo para dormir. Eclesiastés capítulo 13, 1-9, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El libro de Eclesiastés cierra este mensaje
mensaje con esta pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? O sea, todo tiene su tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo para dormir, tiempo para hacer las actividades. Pero ahora la pregunta sería, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Porque si el tiempo está cerca y el tiempo es corto, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a Dios? Veamos un poco en cuanto al tiempo. Una hora tiene 60 minutos, ¿sí o no? 3.600 segundos. Un día, 24 horas, que serían 1.440 minutos. Una semana tiene 60 horas, que sería 10.080 minutos. Y más de una semana, ¿verdad? Sería 1.000.000 de segundos. Si nosotros vemos, la Biblia dice que Dios nos da ¿cuántos días para trabajar? 6 días. Y un día para Dios. Pero un día en relación completo con Dios. Pero ahora no quiere decir que esos 6 días anteriores que Dios nos da, los 6 días, no vamos a pasar en comunión con Dios. Sino que aparte de eso, de ese tiempo que debemos de apartar, de esos 6 días, debemos de apartar tiempo para Dios cada día. El último, un día a la semana, dice Dios, este día es para mí completo. Pero seamos sinceros. ¿Cuántas horas dormimos? 8 aproximadamente, 7, 8. ¿Cuántas horas dedicamos a las actividades? ¿Cuántas horas dedicamos al trabajo? ¿Cuántas horas dedicamos a otras cosas? ¿Verdad? La pregunta es ahora, ¿cuánto tiempo entonces dedicamos a Dios? Diario. Tal vez 20 minutos, tal vez 30, tal vez 15, tal vez 1 hora. ¿Cuánto tiempo? Si todos tenemos el mismo tiempo. Usted, si se hace esa pregunta, se va a dar cuenta que está desperdiciando mucho tiempo. Está desperdiciando mucho tiempo, hermanos. Y lo más grave de eso es que dice la Biblia que Dios va a pedirnos cuenta del tiempo. Ahora, sabemos entonces que el tiempo se acaba y el tiempo es corto. De acuerdo al libro de Juan capítulo 9, vayamos al libro de Juan capítulo 9, vamos a encontrar en el verso 4 y el verso 5 lo que hizo Jesús. ¿Cómo usó su tiempo Jesús? Y lo va a relacionar con todo, ¿verdad? Las cosas que están pasando. Y de acuerdo a lo que dijo Pablo, que la noche está avanzada. Me es necesario, dice Jesús, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, y Pablo dice, la noche está avanzada. Cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La pregunta es entonces, si dice la Biblia, Salmo 90, que Dios nos tiene que enseñar cómo administrar nuestro tiempo. Entonces, si nosotros pasamos con Cristo tiempo, el Señor nos va a dar la sabiduría para poder utilizar y aprovechar el tiempo y que podamos tener suficiente tiempo para dedicarle a quién? A Dios. Pero ahora, aquí dice que la noche viene. Y Pablo añade, la noche está avanzada. Y Jesús dice, cuando nadie puede trabajar, cuando la noche se ponga duro, aquí está hablando, cuando finalmente, ¿qué cosa? Llegue la noche
símbolo significa que ¿qué cosa? Se acabó el tiempo ¿de qué? De la gracia. Y por eso dice que nosotros debemos de trabajar cuando el día dura. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahora, la pregunta es, hermanos, ¿somos luz del mundo? ¿Será que estamos dando un testimonio fidedigno, real, de lo que es el Evangelio de Dios a través de nuestras vidas? Ese es el punto. Porque todos pueden llamarse cristianos. Todos. Pero la pregunta es entonces, ¿quién es el verdadero cristiano? ¿Y quién es solo apariencia? Entonces, de acuerdo a lo que nos dice acá, nosotros debemos hacer como Jesús hizo. Debemos ser luz en el mundo. Ahora, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, esto se relaciona con cómo trabaja Satanás. Y también el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tienes que predicar porque el tiempo es corto. Tienes que predicar, tienes que llevar el mensaje, tienes que mostrarle al mundo la luz de Cristo Jesús. Ahora, vayan a 2 Timoteo 4, 1 al 5. Le dice Pablo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a qué cosa, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán nuestros maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Así que se está haciendo un énfasis a que viene ese tiempo de dificultad. Y ya estamos en ese tiempo, hermanos, cuando prácticamente la oscuridad está tornándose por todo el mundo. Cuando las fábulas están más por acá que lo que es la palabra de Dios. Eso ya está y por eso dice Pablo, tienes que predicar, tienes que redarguir, porque el tiempo es corto, de acuerdo a lo que dijo Pablo en Romanos 13:11. El tiempo es corto. Vayamos a lo que presenta el escritor. La mensajera de Dios dice que Dios nos dio el tiempo y que nosotros debiéramos ocuparlo sabiamente. ¿Por qué? Porque Dios va a pedir cuentas del tiempo. Vayamos al libro, ¿verdad?, de la mensajera de Dios. Dios es dueño de todos nuestros bienes y que Él nos ha hecho mayordomos suyos para que los, ¿qué cosa? Empleemos para su gloria. En resumen, el tiempo, hermanos, es vida. El tiempo es más valioso que todo el dinero del mundo. Y eso lo saben los grandes poderosos, porque ellos se enfocan, hermanos, ellos enfocan tiempo en el conocimiento, se capacitan, y ese conocimiento que obtienen, pueden así ellos obtener mucho más dinero de lo que, ¿verdad?, tenían antes. O sea, ellos valoran mucho el tiempo. Nosotros, como sabemos, nosotros cambiamos nuestro tiempo por dinero.
Ellos hacen que el dinero trabaje por ellos. Por eso ellos valoran mucho el tiempo, porque el tiempo, hermanos, ya no vuelve. Y ese es el énfasis que Dios nos quiere dar a entender. Cada cosa tiene su tiempo, pero nuevamente la pregunta, ¿qué tanto tiempo le dedicas a Dios? ¿Pasas tiempo con Dios, hermano? ¿Oras? Todos esos detalles Dios nos los está poniendo para que nosotros reflexionemos, porque el tiempo es muy corto. Vayamos a lo que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro. 277. Nuestro tiempo pertenece a Dios. Cada momento es suyo y nos hallamos bajo la más solemne obligación de aprovecharlo para su gloria. De ningún otro talento que Él nos haya dado requerirá más estricta cuenta que de nuestro tiempo. Así que, hermanos, Dios nos va a pedir cuentas del tiempo que desperdiciamos, del tiempo que no usamos bien. Y por eso dice la escritora en ese mismo libro, el tiempo es tan precioso, la vida es demasiado corta, ligado a lo que dice Santiago 4:14, donde dice que la vida es como la neblina, es tan corto, y dice que no tenemos tiempo para perder, ni tiempo para dedicar a los placeres egoístas, ni tiempo para entregarnos al pecado. Es ahora cuando hemos de formar caracteres para la vida futura y mortal. Es ahora cuando hemos de prepararnos para ¿qué cosa? El juicio investigador. Así que si nosotros estamos a cuentas con Dios y venimos a Dios, el Señor nos va a dar la sabiduría para ocupar bien nuestro tiempo, poder usarlo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a que le dé la honra y gloria a Dios, porque el tiempo es de Dios. Dios nos los está prestando nada más. Si ustedes notan lo que sigue diciendo la escritora en ese mismo libro, dice: se nos amonesta a redimir el tiempo. Redimir es, ¿qué cosa? Usarlo sabiamente, aprovecharlo bien. Pero el tiempo desperdiciado no puede recuperarse jamás. No podemos hacer retroceder ni un solo momento. La única manera en la cual podemos redimir nuestro tiempo es aprovechando lo más posible el que nos queda, colaborando con Dios en su gran plan de salvación. Ahora, el apóstol Pablo, ya dijimos que él habla acerca del tiempo, que el tiempo es corto y la noche está avanzada. En su carta a los Colosenses, el apóstol Pablo ahora enfoca, ya que explica que la noche está avanzada, ya que hace su presentación de que los tiempos son peligrosos y cada uno debe de prepararse, dice el apóstol Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 4, verso 5, andad sabiamente para con los de afuera, ocupando ¿qué cosa? O aprovechando bien el tiempo. Pablo, hermanos, habla mucho del tiempo, porque el tiempo es algo que no vuelve. El tiempo es algo que pasa, hermanos, y el tiempo es algo que Dios pedirá cuentas. Si nosotros ponemos esto como ejemplo, hablando acerca de lo que venimos hablando acerca de la importancia del tiempo, vamos a encontrar que la mensajera de Dios dice que nosotros por lo menos debiéramos enfocar una hora, por lo menos una hora, en la meditación de las escenas finales de Jesús, de lo que hizo Jesús, porque eso nos va a ayudar
a nuestro carácter. Y la mensajera de Dios, hablando en este libro y hablando de la importancia del tiempo, dice ella que aquellos que pasan tiempo con Jesús, que ocupan bien el tiempo, dice que van a ir, ¿qué cosa? Van a ir creciendo y van a llegar a tener un carácter a la semejanza de ¿quién? De Jesús. De acuerdo a lo que dice ella, fíjense, en aquel que hace esto, que usa sabiamente el tiempo, se efectúa una transformación del carácter, llega a ser hijo de Dios, miembro de la familia real, hijo del Rey Celestial, está capacitado para ser compañero ¿de quién? De los ángeles. Pregunta: ¿realmente nosotros queremos llegar al reino de los cielos? ¿Realmente queremos ser salvos? Tenemos que venir a Jesús. Tenemos que poner nuestra vida en las manos ¿de quién? De Jesucristo. Para que Él nos vaya transformando. Para que ese tiempo que nosotros enfocamos nuestra mente en Él, entre más lo contemplemos, más vamos a ser transformados. Por eso, hermanos, hoy debemos de ocupar el tiempo que nos queda. Hoy se está desperdiciando mucho el tiempo. Y una de esas citas lo vemos en este punto. Aquí la escritora dice: aprovechen bien el tiempo. Dice la escritora que Dios nos va a pedir cuenta de hasta el tiempo que perdimos en charlas inútiles. Y también dice que nos va a pedir cuenta de las horas de la mañana tan a menudo desperdiciadas en la cama. O sea, quiere decir, hermanos, por ejemplo, los sábados hay veces que nos levantamos tal vez más tarde y venimos tarde a lo que es estar en comunión con Dios en su iglesia. Todo eso, hermanos, también Dios nos va a pedir cuenta. Porque dice que el tiempo Dios nos lo dio. Y si nosotros le damos un tiempo a Dios tan cortito, estamos siendo ¿qué cosa? Desleales a Dios. Estamos siendo ¿qué cosa? Ingratos con Dios, porque todo viene ¿de quién? De Dios. Y Dios, hermanos, nos va a pedir cuenta de todo. Y por eso aquí dice, del tiempo que pasamos viajando en los tranvías o el tren o esperando en la estación, los momentos que pasamos en espera de la comida o de aquellos que llegan tarde a una cita. O sea, prácticamente, hermanos, de todo Dios nos va a pedir cuentas. ¿Saben ustedes qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él aprovechaba el tiempo, no lo desaprovechaba en ningún instante, cada minuto, cada segundo, cada hora, él lo usaba de una manera impresionante. Notemos Hechos capítulo 17, 16 al 17. Mientras Pablo esperaba a sus compañeros, dice aquí que Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada en la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos impiadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Quiere decir entonces que Pablo no desperdiciaba el tiempo ni un instante. Él estaba en espera, pero no estaba en espera así. Estaba esperándolos, pero estaba ¿qué cosa? Haciendo lo que Dios le mandó. O sea, hermanos, el tiempo es oro y el tiempo ya no vuelve. Efesios capítulo 5. Vayan al libro de Efesios capítulo 5, verso 15 y 16. Sigue diciendo el apóstol Pablo: mirad pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Ustedes creen que los días son malos, sí o no? Amén. Porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos,
sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Ahora bien, para ir casi finalizando, vamos a notar otro punto importante. Voy a saltar esta diapositiva. Mateo 6:33 claramente dice que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Así que el tema del tiempo es importante. Y Pablo, de acuerdo a sus instrucciones y de lo que lo reveló y de lo que Dios le reveló a él, dice que nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos. En un sentido de cómo usamos nuestro tiempo. Si el tiempo que le damos a Dios es suficiente o si solamente le estamos dando migajas a Dios. Dios hará juicio por eso. Amén. Dios Aleluya. pedirá cuenta. Por eso dice, hermanos, Salmo 44:8, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo. El énfasis es que nuestra vida honre y glorifique a Dios. Pero lamentablemente, de acuerdo a lo que dice Pablo en Romanos 13:11, que la noche está avanzada y aquellos que son luz prácticamente se están perdiendo también entre la oscuridad en su manera de vivir. Por eso Dios dice que debemos de afirmarnos para no ser llevados en las garras de Satanás. ¿Saben ustedes que muchos apostatarán de la fe? Si ustedes notan el principio que dice Pablo es tan importante, lo que menciona Jesús del tiempo, hermanos, es muy importante. Veamos esta cita, Hechos capítulo 2, verso 46. ¿Cómo estaban los apóstoles? ¿Cómo estaban los discípulos? Unánimes, unidos cada día en el templo. ¿Y qué hacían en el templo? Alababan a Dios. O sea, el tiempo, hermanos, es muy importante. Si usted lo considera a la ligera, que las cosas de Dios, que el tiempo que le dedicamos a Dios no importa, es muy importante. El tiempo que le dedicamos a Dios es muy importante, hermanos, porque el tiempo es tan corto y los apóstoles acá, hermanos, en su vida prácticamente, en todo tiempo dice que alababan a Dios, glorificaban a Dios, hablaban de Dios. Pero nosotros, ¿cómo usamos el tiempo? Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos. Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. A pesar de que eran perseguidos, a pesar de que eran golpeados, dice que no cesaban de predicar a Jesucristo. Un poeta dijo algo importante. Sus palabras son interesantes porque están relacionados con lo que estamos hablando. Y él dijo algo tan claro. Dijo, el tiempo es vida. Este hombre, José Luis San Pedro, dijo, el tiempo no es oro, el oro no vale nada, el tiempo es vida. Y el tiempo, estando cerca de Jesús, vamos a ser transformados. Y dice que Jesús es ¿qué? Es la vida. Si pasamos tiempo con Jesús, entonces el resultado ¿qué va a ser? Vida, y no solo vida, sino vida, ¿qué cosa? Eterna. Vida eterna, hermanos. Por eso este hombre no se equivocó, el tiempo es vida. El dinero no vale nada. Sin embargo, es importante también para nuestro vivir, pero lo que más importa
es el tiempo que pasamos ¿con quién? Con Cristo Jesús. Eventos de los últimos días, página 195.4. O sea, el renglón 4. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo y saber que Dios nos acepta. Para ir cerrando ya este tema, ¿recuerdan ustedes las vírgenes? ¿Sí o no? ¿Cuántas vírgenes eran? 10. ¿Todas tenían la verdad, sí o no? ¿Sí o no? ¿Todos tenían la Biblia? ¿Todos cantaban? ¿Todos venían a la iglesia? ¿Todos decían alabar a Dios? Sí. ¿Pero qué pasó? Dice el mensaje de Mateo 25, 7 y 13. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Aquí notamos que todas las 10 vírgenes, ¿qué pasó? Se durmieron. Todas se durmieron. Pero se escuchó una voz que dijo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas se levantaron de repente así y agarraron sus lámparas. Pero ¿qué dice acá? Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Noten muy bien que las lámparas se le estaban casi apagando. Pero ahora noten la relación que se hace aquí con el tiempo. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Pregunto, las que no estaban preparadas dice que fueron a comprar. Pregunto, ¿utilizaron tiempo para ir a comprar, sí o no? ¿Qué significa? Desperdiciaron todo el tiempo que habían tenido, porque tenían el mismo tiempo que las vírgenes prudentes. Desperdiciaron el tiempo. Todas tenían el mismo tiempo, todas tenían la misma palabra, todos tenían la verdad, todos escuchaban lo mismo. ¿Pero qué? No aprovecharon el tiempo que tenían. Y cuando vino la hora, estaban desprovistas. No tenían esa relación con Dios. No habían pasado con Dios. Habían tomado superficial pasar tiempo con Dios. Pasaban un poquito tiempo, tan poquito que no fue suficiente para estar en comunión con Dios y poder estar preparadas finalmente. Dice que las vírgenes prudentes entraron ¿a dónde? Al lugar, al aposento, y dice que se cerró la puerta. Y cuando vinieron las vírgenes insensatas, noten lo que pasó. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo. No os conozco. Yo no sé quién es el hermano, no sé quién es usted. ¿Saben ustedes que eso es lo que va a pasar? Los conozco. ¿Por qué? Porque nunca pasaron tiempo con Dios. Entonces, ¿creen que el tiempo es importante? ¿Creen que vale la pena el tiempo que pasamos con Jesús? Sí.